Buenas tardes a todas y a todos. Un viernes más con Filósofas en la Historia. ¿A quién vamos a conocer esta tarde? A Anne Conway, una filósofa inglesa moderna que tiene un sistema filosófico muy completo, también muy complejo, y que José Antonio Méndez Sant nos va a ayudar a explicárnoslo y a conocerlo. Seguidme. Buenas tardes, José Antonio. ¿Qué nos puedes decir de Anne Conway? De su vida y de su obra. De su vida, una vida dura, aunque pertenecía a la aristocracia, y de su obra, una obra póstuma, pero muy importante, que vista desde hoy es antecesora o anticipa muchísimos movimientos contemporáneos, podríamos decir. Estamos en la Edad Moderna. Ella ¿conoce bien los temas y las problemáticas que se están dando en la Edad Moderna? Ella pertenece a una familia de filósofos y está plenamente inmersa en la problemática científica y filosófica de su tiempo, desde el neoplatonismo hasta la filosofía más de la ciencia que se hacía en su momento. La filosofía siempre es un diálogo con tus antecesores y que abras caminos a otros autores posteriores. En Anne Conway hay auténticamente diálogo, porque sí conoce la filosofía anterior, la contemporánea, y deja huella. Cuéntanos eso. Habría que matizar lo que dices, porque realmente, como pasa en muchas figuras del pensamiento femenino que tuvieron una influencia grande, pero quedaron retiradas en un segundo plano, se las conoce como precursoras de o seguidoras de. Ella se incide siempre en que es seguidora de los platónicos de Cambridge y que antecede la doctrina de la mónada de Leibniz. Ambas cosas son ciertas, pero lo más cierto de todo es que ella tiene una filosofía propia y una personalidad propia muy marcada también por su biografía. Tengo entendido que tiene una filosofía muy completa, casi podríamos decir un sistema o como mínimo el germen de un sistema. Empecemos por el principio. Si hay un sistema, una especie de metafísica, de ontología, de ética, de política, ¿qué imagen de la realidad tiene? Tiene una imagen, diríamos, neoplatónica, es decir, una imagen de una realidad que consiste en un fluir infinito, en una ampliación. Hay aquí una aportación muy importante. Ella conoce bien la física de Newton, conoce la ley de la inercia, también trabajada por Descartes, al que conoce sin duda ninguna, y ella de algún modo compone esta visión newtoniana de la ciencia con una ampliación de la realidad, con una potenciación de la realidad. Ella construye un sistema filosófico propio desde aquí. En aquella época estaba dominando, o como mínimo era el más llamativo, el mecanicismo de Descartes. La realidad es una máquina, un mecano donde una pieza mueve a la siguiente y no necesitamos más para comprender una realidad física material. Pero tengo entendido que ella no está de acuerdo con ese mecanicismo. No está de acuerdo. Descartes era mecanicista respecto al mundo de la naturaleza, al mundo de las cosas, no respecto al mundo del pensamiento. Anne Conway no es mecanicista, es una filósofa dinamista, una filósofa vitalista. Para ella, la diferencia, por ejemplo, entre el cuerpo y el alma, siendo así que cuerpo y alma están compuestos de infinitas sustancias, lo que luego llamará mónadas, la diferencia entre cuerpo y alma es sólo una diferencia de grado, es una diferencia de modo, no es una diferencia sustancial. La realidad es un sistema dinámico creado por un Dios que piensa y quiere y automáticamente crea, y en esta fluencia las sustancias se van potenciando, creciendo y pueden recobrar por un camino ético, por un camino de teoría del conocimiento, la plenitud, pueden crecer. De alguna manera, entonces, el mecanicismo queda subsumido en un sistema dinámico, que luego se verá, por ejemplo, en Leibniz, que está muy influido por ella. Cuanto más se lea Conway, más se ve la influencia en Leibniz. Leibniz lo formulará de forma quizá más completa, de forma más compleja, pero en una estructura parecida. Y esto dará paso a los grandes sistemas vitalistas del siglo XIX, a sistemas de teoría de la evolución, por ejemplo, que es un punto que anticipa a Conway cuando se pregunta si las sustancias se pueden transformar en otras. Al principio duda, dices que si una sustancia se transforma en otra, el mundo pierde orden, Dios parece un ser injusto, desordenado, pero luego se dice, si la realidad es perfección,
¿Por qué una sustancia, teniendo un tiempo infinito, porque el tiempo es infinito, no puede llegar a convertirse en otra? De la misma manera que sabemos que hay metamorfosis en la naturaleza, que hay transformación de estados del agua, por ejemplo, del líquido al sólido, perdón, sí, al hielo y al gaseoso, ¿no? Es una filosofía muy compleja que huye del mecanicismo y que además potencia la realidad de forma dinámica con una teoría de la sustancia, diríamos, donde la realidad está compuesta por entidades infinitamente complejas, mundos que están dentro de mundos, tanto la parte corporal como la parte espiritual, ¿no? Podríamos, un poco por facilitar el lenguaje, por facilitar la comprensión, podríamos representárnosla como una filósofa que comprende la realidad casi a través un poco de la noción de célula, podríamos decir, que se desarrolla, que vincula con los demás, que tiende a realizar lo que le corresponde por esencia, pero siempre a un telos que le permita mayor perfección. Pero fíjate, es una célula que va produciendo infinitas células. Es decir, Dios piensa y crea continuamente mundos. Nosotros pensamos y creamos continuamente pensamientos que son cuerpos que engendran otros pensamientos, que engendran otros pensamientos, y así hasta el infinito, y no de forma inerte, sino de forma con posibilidad de crecer, con posibilidad de realizarse. Es una célula que se multiplica casi, en vez de por meiosis, por división, se multiplica por acción, por deseo, por pensamiento. Pensamiento y deseo son estructuras profundas de la realidad, estructuras profundas de esta mente de Dios que crea mientras piensa y desea, y estructuras del propio pensamiento que crea cuerpos mientras piensa y desea, como el cuerpo fértil de una mujer. Es importante, en esta huida del mecanicismo, pensar que Conway piensa el cuerpo desde el cuerpo femenino, desde el cuerpo fecundo, y no desde el cuerpo viril, desde el cuerpo mecánico, caracterizado por una fuerza inerte, por decirlo así. Hay inercia porque las dos cosas están próximas, pero hay fecundidad, hay creatividad. O sea, tenemos una autora que tiene una imagen muy dinámica de la realidad, totalmente, muy fecunda, muy fértil, que camina, que está en movimiento y camina hacia un tipo de perfección, aunque nunca va a llegar a la perfección total. La acción puede estar encaminada a la perfección. La acción tiene una inercia, como la ley de Newton, la mecánica, pero tiene además una perfección, porque Dios no solo crea mediante el entendimiento, mediante la inercia, sino crea mediante la voluntad dirigida al bien. Entonces, la misión del hombre, la función del humano, es perfeccionar, tratar cada entidad, que es infinita, porque hay una infinitud temporal, una infinitud de extensión, una infinitud de todo tipo, tratar entonces cada elemento de la realidad en un sentido de acrecentamiento, que es lo que ella llama justicia, tratar a los animales conforme a derecho, tratarnos entre nosotros conforme a derecho, pensar conforme a derecho, y eso es la salvación o la redención, vista desde un punto de vista teológico. Dios no crea para castigar o amenaza con el infierno para que actuemos bien, sino que el Dios en el que ella cree propone la ampliación de lo real desde la creatividad, desde la multiplicación, desde la fabricación fecunda de mundos. Entonces, claramente, desde esa ontología se deriva una ética, o sea, ya los pasos para ver cuál debería ser el comportamiento, y se deriva una política y se deriva una ética en relación con la naturaleza en general. Exactamente. Ella considera, ya te digo, que la diferencia entre lo material y lo espiritual es de grado. No hay una diferencia radical entre lo material y lo espiritual, y por lo tanto en la escala de los seres no hay separaciones tajantes. Entonces, de algún modo, todo lo vivo, podríamos decir, tiene alma, o, por decirlo de otra manera, no hay ningún cuerpo suficientemente opaco para ser simplemente cuerpo, para ser simplemente pasividad o negatividad. Entonces, todos los seres, ya no lo dicen las plantas, pero lo podemos decir nosotros, y desde luego los animales, y esto lo dice explícitamente, y luego Leibniz lo toma de ella también, los animales son seres que tienen alma, tienen una parte espiritual, igual que los seres humanos, y por lo tanto el cuidado, la promoción, el trato justo respecto a los animales y respecto a la naturaleza forma parte constitutiva de la ampliación de la acción humana, y por lo tanto hay una ética, hay una política, igual que hay una teoría del conocimiento, diseñada contra Locke, por ejemplo, contra Locke, hay una filosofía completa esbozada, sin duda ninguna. Yo veo claramente, de todas formas, sobre todo una ética ecológica. Sí. O sea, el trato con la naturaleza es el trato de mejora, de perfección, de conseguir que las cosas continúen con su
desarrollo, con su conatus, no digamos. el dominio, Sí, sí, sino sí. un poco colaboración, contribuir al desarrollo y al perfeccionamiento Sin duda, de la realidad. sin duda ninguna, sin duda ninguna. Es una filósofa muy compleja de leer. De las filósofas que hemos tratado hasta ahora, con Hildegarda probablemente sea la más compleja filosóficamente, y analizando el pensamiento femenino en la medida que yo lo conozco, creo que la filósofa que se le puede comparar en complejidad es Edith Stein. Y creo que están ellas en un nivel metafísico, por decirlo así, muy potente, o sea, tan potente como cualquier pensador masculino de la época. Yo, leyéndola, te viene a la cabeza Spinoza, que es su estricto contemporáneo, te viene a la cabeza Leibniz en la parte filosófica, y realmente está a su nivel en muchos puntos. Luego puedes discrepar, puedes discutir. Hay una concepción del infinito, de dos tipos diferentes de infinito, por ejemplo, que yo creo que hasta el siglo XX, con la noción de transfinito de Cantor, no se vuelve a trabajar así de forma tan patente, porque lo trabaja a fondo. Tiene conceptos muy importantes para la teoría de la evolución, por ejemplo. Es un concepto importante porque ella piensa que es posible, en el principio, ya te digo, dice que no, pero luego piensa que sí, que es posible que una especie se transforme en otra por la capacidad de perfección que tiene la constitución monádica, digamos, de la realidad. Esta capacidad de perfección hace posible la transformación de especies, aunque al principio ella dice no quisiera decir esto exactamente porque puede desordenar el mundo, pero se ve que el pensamiento la lleva hasta ahí. La potencia de su pensamiento traduce claramente la potencialidad de la realidad que está investigando. Vista desde el cuerpo probablemente femenino, en una vida que tuvo dura, ella perdió a su marido, perdió a su hijo, y es una filósofa que además intenta recuperar aspectos que la filosofía en ese momento está dejando de lado, aspectos que luego pasarán a la parte esotérica del pensamiento, pero que ella trata de traer, como tantos pensadores vitalistas luego en el siglo XIX, al ámbito del discurso racional, del discurso político, del discurso ontológico. Tiene muchas variables, tiene muchos elementos de interés. Bueno, pues muchas gracias a ti, José Antonio, por habernos traído a esta filósofa, Anna Conway, y verdaderamente hay que incluirla dentro de programas de historia de la filosofía porque es un punto crítico claramente para la filosofía dominante y con expectativas, con influencias que la reconocen. No siempre los autores reconocen las influencias de filósofos, pero en este caso Leibniz sí la ha reconocido explícitamente. Lo que pasa es que pasó a la historia como el transmisor, el que recopiló los escritos de ella. Leibniz una y otra vez lo decía, a Leibniz no le dolían prendas en reconocer esto. Y nosotros podemos recortar textos de Conway, del libro este de los principios de la filosofía más antigua, y los dejamos sin autor, y muchos podrían ser vistos como espinocistas o vistos como leibnizianos, por ejemplo, cuando empieza con una noción que dice Dios es un ser que se autocontiene, por ejemplo. Esto suena a espinosista, el principio de la ética de Spinoza, no llamo Dios a la causa súbita. Son nociones filosóficas, puramente filosóficas. No es una pensadora femenina explícitamente. Ella no empieza hablando como las anteriores, que tienen que ganar el puesto de la mujer, como hace Pizan para el espacio, el gesto, y en eso tienen el mérito de haber abierto una ontología. Ella directamente habla de filosofía, y de filosofía dura, no de filosofía fácil de leer. Es una filosofía compleja, difícil de leer, con muchas facetas y muy trabajada. Bueno, pues muchas gracias, y recogemos a Anna Conway dentro de todos nuestros reportajes. Hasta el próximo viernes y esperamos que os haya interesado.